Bienvenidos a esta conferencia virtual que hemos preparado aquí en el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara sobre la temática el aprendizaje autogestivo. Sé tu propio arquitecto de tu formación profesional. El objetivo de este tipo de cátedras, el objetivo central es que los propios estudiantes, ustedes como alumnos, pueden encontrar algunas herramientas, algunos consejos, algunos tips para poder formarte profesionalmente sin la necesidad del apoyo, la tutoría del profesor, del tutor o del facilitador. Entonces, son materiales didácticos que ayudan, en este caso, a la formación profesional en las diferentes áreas del conocimiento. Ahora bien, vamos a iniciar diciendo que el aprendizaje ha sido una de las actividades humanas características en la historia de la humanidad. Es una de las actividades más antiguas. Siempre aprendemos a sobrevivir, aprendemos haciendo, aprendemos viendo. Entonces el aprendizaje es una característica distintiva de los seres humanos. Y es una actividad que de cierta manera nos ha ayudado a evolucionar, porque a partir del aprendizaje hemos logrado superar problemas, hemos podido trabajar en equipo, nos hemos podido comunicar con los demás y hemos alcanzado objetivos de diferentes naturaleza. Por un lado, el aprendizaje se da en la vida cotidiana, antes de la escuela, durante la escuela y posteriormente de la escuela. O sea, el aprendizaje es algo continuo que no solamente se obtiene en una universidad o en una institución escolar, sino que se da como un proceso continuo a lo largo de la vida. Y aprender es muy valioso y nos hace valiosos, ya que el aprendizaje nos ayuda no solo a transformar nuestro comportamiento, a mejorar nuestra conducta, sino también a resolver problemas y sobre todo a crecer como seres humanos para poder enfrentar los retos y desafíos que enfrentamos de manera cotidiana. El aprendizaje también es una de las competencias básicas más importantes que tenemos como seres humanos, ¿sí? Y hay que decirlo, para el aprendizaje no hay edades, se aprende desde niño. El hecho de nacer y empezar a buscar la protección de la madre, la sobrevivencia, la alimentación, implica un aprendizaje. Lo hacemos a lo largo de nuestras diferentes etapas en la niñez, en la adolescencia, en la juventud y también en la vejez. O sea, se aprende a lo largo de la vida. Y bueno, no hay un solo método de aprendizaje, hay múltiples métodos de aprendizaje. Cada quien enfatiza en el que más le resulta satisfactorio. Sin embargo, bueno, vamos en este caso a revisar una metodología que se está sugiriendo para aprender a aprender, o sea, que tiene que ver con una competencia que le llaman metacognitiva, porque somos conscientes de que el proceso que estamos haciendo es el proceso de crecimiento, de aprendizaje de nosotros como personas. Ahora bien, decíamos que el aprendizaje es una competencia que se aprende y que como toda competencia, se puede adquirir, se puede desarrollar, se puede potencializar. Implica tener conocimientos teóricos, conocimientos prácticos y conocimientos actitudinales. En pocas palabras, hay que saber hacer y hay que saber ser. Y toda competencia, como el saber, el aprender a saber o aprender a aprender, implica el tener ese tipo de conocimientos. Repito, conocimientos teóricos, conocimientos prácticos y conocimientos actitudinales. El saber hacer y el saber ser. La siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a revisar cuáles son los principales conceptos que tienen que ver con la gestión del aprendizaje, el aprender a aprender. El primero de ellos tiene que ver con el conocimiento. El conocimiento es conceptualizado como un saber asimilado, apropiado por el sujeto, o sea, por el propio alumno, por el propio estudiante, que se ha aprendido, se puede explicar, se puede criticar, reinventarlo y practicarlo o ponerlo en práctica. O sea, no solo es la memorización, el conocimiento no solo es la memorización de fórmulas, de autores o de conceptos, sino que implica el que lo podamos entender, lo podamos explicar, lo podamos usar
para enfrentar los diferentes desafíos, problemas que tenemos en la vida. O sea, el conocimiento es algo más completo, más integral. Es una forma diferente de lo que es solamente el memorizar conceptos. Ahora bien, el aprendizaje implica un proceso mediante el cual se adquieren nuevos conocimientos, habilidades o actitudes a través de las experiencias vividas que producen un cambio en nuestra forma de ser o de actuar. De cierta manera, aprender es vivir una aventura y caminar por un nuevo sendero que te llene de experiencias, sabidurías y mejore tu actitud hacia la vida y sus retos y desafíos. El aprendizaje, repito, implica no solo la apropiación de conocimientos, el que tengamos esos conocimientos o esos conceptos teóricos, sino que tengamos también la posibilidad de utilizar esos conocimientos para resolver los diferentes problemas que nos enfrenta la vida o el trabajo y también las actitudes que nos permiten vivir de mejor manera en sociedad. El aprendizaje implica también asimilar experiencias y conocimientos que nos ayudan a crecer como persona y a poder usarlos en el campo profesional y en la vida cotidiana. Cuando aprendemos, cambiamos también, repito, actitudes para enfrentar los desafíos y retos de la vida. El aprender es cambiar y ampliar las conexiones neuronales, así cambia nuestra mente y nuestra manera de pensar. O sea, con el aprendizaje nosotros logramos también crecer como personas y nuestro propio cerebro nos ayuda a ampliar su horizonte para un mejor entendimiento de los fenómenos y sucesos que se presentan a nuestro alrededor. Ahora bien, ya hablamos entonces de lo que es el conocimiento, ya hablamos de lo que es el aprendizaje, ahora vamos a hablar sobre el aprendizaje autogestivo y vamos a revisar algunos conceptos, algunos autores que han trabajado el tema del aprendizaje autogestivo. Primero diríamos que es la capacidad para aprender por sí mismo, es estar consciente de ese proceso y la necesidad del aprendizaje, así como estar motivado para obtener, procesar y asimilar nuevos conocimientos y habilidades. O sea, el aprendizaje autogestivo de cierta manera nos hace ser autónomos e independientes. Somos conscientes del objetivo que queremos hacer, que es aprender, buscamos la forma de hacerlo y evaluamos si lo hemos logrado, si hemos alcanzado el objetivo correspondiente. Ahora bien, hay tres diferentes modelos educativos que están relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje y que son muy revisados en el ámbito educativo. Uno es el modelo conductista, otro el modelo cognitivista y el otro el modelo constructivista. De manera resumida podemos decir que el modelo conductista lo que busca es modificar la conducta, o sea que el aprendizaje está orientado a modificar la conducta del individuo. El modelo cognitivista es a ampliar su horizonte, ampliar el margen de conocimientos del individuo. Y el modelo constructivista, en la conceptualización del aprendizaje, está orientado a la construcción de nuevos conocimientos a partir de lo que ya se tiene, lo que ya tiene el alumno, el estudiante, lo que ha tenido en ciclos pasados, en preparatoria, en la primaria, en la secundaria, y la construcción de nuevos conocimientos a partir de la apropiación de nuevos conocimientos y la construcción de algo nuevo. O sea, construye la posibilidad y amplía su horizonte de entendimiento sobre los fenómenos naturales o sociales que se presentan a su alrededor. Ahora bien, de esos modelos, el modelo tradicional ha sido el modelo conductista, que ha sido muy criticado por ser un poco memorista, no ser dinámico y sobre todo no estar centrado en el aprendizaje de los estudiantes. En ese modelo, el profesor enseña, se supone que es el que sabe, y el alumno es el que aprende, ¿sí? Entonces, de cierta manera, el conocimiento depende del profesor, del docente, y el alumno juega un papel pasivo, en el sentido de que está simplemente sentado, hay un monólogo en el cual el profesor habla y el alumno es el que está escuchando, está asimilando, está aprendiendo. Es un modelo, repito, tradicional, muy criticado, porque se considera que no está centrado en el aprendizaje, sino básicamente en la docencia. Ahora bien, hay otros modelos, que en este caso hablamos del modelo constructivista, que es un modelo más moderno, que habla de que el estudiante no solo modifica su comportamiento, su conducta,
sino que con el aprendizaje el estudiante abre su horizonte. Hay una mayor conexión, una mayores conexiones neuronales en nuestro cerebro y puede crecer la cosmovisión, la forma como entiende la realidad, y puede innovar, puede crear, puede desarrollar nuevos conocimientos. Y fíjense, hay un ejemplo que de cierta manera nos invita a que reflexionemos sobre el aprendizaje que logramos en la institución escolar. En el semestre pasado, en la Universidad Nacional Autónoma de México, una alumna que sacó el 100, o sea, el examen perfecto, no estudió como los demás estudiantes lo hacen, en el sentido de repasar apuntes, de revisar algunos libros, algunos artículos, sino que estudió completamente en Internet, a través de videos, YouTube, y sacó el 100. Fue el examen perfecto para ingresar a la universidad. O sea, eso implica que no solamente hay que estar haciendo uso pues del conocimiento o la forma de estudiar tradicional, sino de innovar y de inventar formas diferentes en el caso del aprendizaje. Entonces hay que utilizar nuevas tecnologías que ya están, de la información y la comunicación, nuevas plataformas que existen, como cursos en línea a través de plataformas como Zoom, otro tipo de tecnologías, ¿sí? O también a través del aprendizaje con lo que se llaman los modelos de aprendizaje de blended learning, en el sentido de una parte presencial y otra parte con cursos en línea. Hoy día las tecnologías de la información y la comunicación están presentes en todos lados, y es importante que las sepamos utilizar para el proceso de aprendizaje y ligado indudablemente a nuestra formación profesional según sea el área del conocimiento. Ahora bien, ya hablamos de aprendizaje, hablamos de conocimiento y hablamos un poco de lo que es los modelos educativos. Ahora, ¿qué es la autogestión? La autogestión se puede definir como el aprendizaje autónomo que tiene el estudiante, en el cual se activan ciertas cogniciones, conductas y efectos que están orientados sistemáticamente hacia el cumplimiento de los objetivos académicos. O sea, en otras palabras, la autogestión es el futuro de la educación superior. Las universidades hoy día que ofrecen servicios de docencia van a transitar hacia etapas en el cual van a certificar básicamente, van a certificar las competencias, y los estudiantes tienen que ser autogestivos en su formación profesional. Pueden estudiar desde casa, pueden estudiar desde su oficina, pueden estudiar, incluso le dan el aprendizaje móvil desde donde ellos estén, ¿sí? Y las universidades validarán y certificarán las competencias y conocimientos adquiridos por las personas. Hoy día la universidad, a través del título universitario, está validando y certificando el conocimiento profesional, pero a futuro se considera que las universidades solamente van a certificar y validar, y el aprendizaje, como va a ser autogestivo, autónomo e independiente, los alumnos lo van a obtener de las diferentes fuentes de información que se tengan. En YouTube, en Internet, en redes sociales, en bases de datos, hay mucha información. Esa información nos puede nutrir, nos puede formar y finalmente desarrollar una competencia. Y esa competencia tendríamos nosotros que en las universidades poderlos validar o poderlos certificar. Ahora bien, hablamos del constructivismo. El constructivismo considera que el estudiante es el centro de atención del proceso educativo, y por lo tanto el modelo educativo que sustenta la autogestión del aprendizaje es el modelo constructivista. Porque considera, como aquí viene señalado, que el centro del problema es el estudiante, que se asume como protagonista, fíjense, del proceso de educación, obligando a seleccionar sus objetivos académicos y estrategias de solución de problemas y aplicar sus planes y esfuerzos para lograr su éxito. O sea, en pocas palabras, un estudiante autogestivo es aquel que es consciente de la necesidad de su propia formación profesional, busca estrategias y formas para lograr ese aprendizaje y finalmente se autoevalúa y puede él avanzar hacia nuevos estadios de desarrollo. La autogestión del aprendizaje también se puede conceptualizar
o se entiende como la situación en la cual el estudiante, como dueño de su propio aprendizaje, monitorea sus objetivos académicos y motivacionales, administra recursos materiales y humanos, tomándolos en cuenta en las decisiones y desempeños de todos los procesos de aprendizaje. Y finalmente, ¿sí?, podemos decir que la autogestión es una manera independiente de aprender sin la necesidad, repito, del tutor, del profesor o del docente. O sea, la autogestión es que el propio estudiante se forme, sea el arquitecto de su propia formación profesional y ya sin la tutela o la necesidad de que algún profesor le esté revisando o le esté, de cierta manera, motivando en su aprendizaje. En este sentido, el rol del profesor cambia, ¿sí? Ya se convierte de docente solamente en facilitador o motivador del aprendizaje. Por eso es importante formar el hábito de estudio, ejercitar la memoria, que sigue siendo importante, una memoria crítica, reflexiva y activa, y sobre todo hay que ser disciplinados, disciplinar nuestra atención, porque ya no va a ser el profesor el que nos va a estar disciplinando, sino tenemos que tener una autodisciplina para poder nosotros dedicar el tiempo, tener la concentración adecuada para poder alcanzar, en este caso, los objetivos de aprendizaje que estamos buscando. Algunos obstáculos al aprendizaje autogestivo. Podemos decir que al menos hay 6 diferentes obstáculos. Aquí vienen algunos que vamos a describir. Primero, el paternalismo. O sea, creer que si yo lo hago, posiblemente me equivoque. Si yo estudio yo solo, no sé si estoy bien. Entonces necesito que alguien me diga que si estoy bien o estoy mal. O sea, necesito como la paternidad, el que alguien me evalúe, el que alguien me asesore o me oriente. En el aprendizaje autogestivo ya no es necesario, hay mucha información en internet y nos debemos de tener diferentes perspectivas. Una teoría señala un aspecto, una metodología, otra teoría señala otra concepción, otra cosmovisión de un mismo problema. Entonces nosotros tenemos que revisar las diferentes teorías que existen sobre un mismo problema o sobre un mismo fenómeno y tenemos que adaptar la que nos consideramos como nuestra, y no estar dependiendo de que alguien nos diga que estamos bien o estamos mal. Segundo, superar la idea de que hay verdades absolutas. O sea, todo fenómeno admite diferentes lecturas. Un fenómeno social, indudablemente, admite mucho más lecturas distintas y, bueno, uno sabe como individuo cuál postura, alguien dirá cuál paradigma, cuál metodología o cuál cosmovisión adoptas. Y hay diferentes formas de ver la vida o de entender la realidad. Entonces no hay una verdad absoluta y más en el área de las ciencias sociales. Otro de los problemas o de los obstáculos es la inseguridad que muchas veces tenemos. O sea, no estamos seguros si estamos bien. Entonces está muy ligado al paternalismo, necesitamos que alguien nos califique, nos diga, nos evalúe si estamos bien o si estamos mal. Entonces tenemos que superar las inseguridades que es propias muchas veces de los seres humanos, pero en este modelo educativo la idea es superar esas inseguridades. Y también, de cierta manera, hay que dejar atrás los procesos de estandarización de los conocimientos. O sea, no podemos pensar que todos los alumnos piensan igual, aprenden igual o tienen las mismas necesidades. Cada estudiante es diferente, cada estudiante aprende a su manera, aprende también a su nivel, o sea, unos más rápido, otros menos rápido. Entonces, no podemos estandarizar. Una de las críticas que se han hecho a la escuela tradicional es que busca, por ejemplo, a través de los exámenes departamentales, estandarizar los conocimientos. Hacen exámenes estandarizados. Y eso se ha criticado porque se considera que el individuo, el alumno, es diferente como persona y tiene procesos de asimilación y aprendizaje también distintos. Entonces no podemos poner como parejos a todos los estudiantes. Otros de los obstáculos o problemas que se presentan en el proceso de autogestión del aprendizaje es el aburrimiento. Pues a veces estamos leyendo, estamos revisando materiales, estamos viendo tutoriales en YouTube, usando algunos simuladores y pues a veces nos aburrimos. Entonces tenemos que entender que a veces el aburrimiento se constituye en un factor que de cierta manera deteriora nuestra capacidad de aprendizaje. La ausencia de disciplina, no somos disciplinados,
El modelo autogestivo implica que nosotros seamos el arquitecto de nuestro propio destino, entonces que dediquemos tiempo, dediquemos esfuerzo e indudablemente seamos disciplinados en nuestra propia formación profesional, tengamos una automotivación, que es algo muy importante, que sepamos administrar el tiempo de mejor manera y sobre todo que creamos en nosotros mismos. O sea, que sí podemos, lo podemos hacer en la escuela, antes de la escuela o después de la escuela. O sea, en pocas palabras, la escuela es importante, pero el modelo de autogestión implica que ese centro de aprendizaje transite de la escuela hacia el individuo. Y el individuo lo puede obtener de manera independiente, de manera autónoma, en su casa o en su lugar de trabajo, en su oficina o en el lugar en el que se encuentre el estudiante. Ahora bien, ya revisamos un poco lo que es el conocimiento, lo que es el conocimiento autogestivo, algunas teorías sobre el aprendizaje, y ahora vamos a abordar cómo aprendemos, cómo aprende el ser humano. Para eso, bueno, hay una serie de teorías. Aquí vamos a revisarlas de manera muy resumida. Se considera que aprendemos como seres humanos primero por experiencia. O sea, el hecho de que caminemos, por ejemplo, como niños y nos caigamos, o tratemos de caminar y nos caigamos, estamos aprendiendo. Entonces la experiencia nos hace crecer como personas y nos hace entender muchas veces a partir de las vivencias, esa experiencia nos hace crecer como individuos. También aprendemos por ensayo y por error. Hacemos un experimento, no nos sale, nos equivocamos, hacemos otro y finalmente estamos aprendiendo. También aprendemos por comparación. Nos comparamos con lo que está haciendo otra persona, lo que está haciendo otra universidad, lo que está haciendo otro país, lo que está haciendo otro grupo de investigadores, etcétera, etcétera. Entonces aprendemos también por comparación. Aprendemos también por imitación de algo o alguien. O sea, imitamos a un profesor, imitamos a un investigador, imitamos a un líder, imitamos a un personaje que consideramos que es, en este caso, un destacado, y el aprendizaje te dan también por imitación. Muchas veces, ya sea el padre, la madre, el maestro, no sé, un gobernante, son personas que son imitadas. Algunos artistas, algunos empresarios también lo son. Y también aprendemos por indagación, por investigación. Estamos indagando y en la medida que estamos investigando, estamos también aprendiendo nuevas conceptualizaciones, nuevas metodologías, nuevas formas de entendimiento de la realidad y sus diferentes fenómenos que se presentan. Ahora bien, también aprendemos a través del uso de los sentidos. Si vemos esta pirámide del aprendizaje, vamos a ver que si escuchamos, solamente aprendemos pues con un 5%, o sea, si utilizamos solamente los medios auditivos. Si además de escuchar leemos, aprendemos un 10%. Si utilizamos medios audiovisuales, un 20%. Pero fíjense, si enseñamos, o sea, si nosotros mismos buscamos la información, la preparamos, por ejemplo, en un PowerPoint y la tratamos de enseñar a otros, logramos un 90% de aprendizaje. O sea, en la medida que seamos más activos en el aprendizaje y menos pasivos, logramos un mayor nivel de penetración del conocimiento, de aprendizaje y, en este caso, de transformación de la misma persona, del ser humano. Ahora bien, ¿cómo aprenden los jóvenes? ¿Aprenden igual los adultos que los jóvenes? Hay diferentes teorías. Hoy se considera que la mayoría de los estudiantes son visuales, entonces se aprende mucho a través de medios audiovisuales, de cierta manera a través de lo que llaman la videocultura. Entonces el uso más de imágenes y de videos en lugar de solamente de textos. Entonces es una forma en que los jóvenes podemos motivarlos, pueden aprender mejor, ¿sí? Además, les gusta el entretenimiento, o sea, se requiere también un aprendizaje lúdico en el sentido de que sea interesante, que llame la atención, que logre de cierta manera una conexión con sus emociones y lo logre motivar, ¿sí? Que lo estudiado también por el joven o por el alumno le sea significativo, o sea, que le signifique algo, que esté relacionado con su contexto, con su historia, con su vida, con su región, con su propia realidad. Y sobre todo, repito, que le sea interesante, o sea, que le genere interés y atención al estudiante.
Entonces, por eso ahorita vemos que la mayoría de los jóvenes están en las nuevas tecnologías, están o en celular, o en computadora, o en tablet, porque de cierta manera es lo que están viendo. Hay tecnología, hay algo que los entretiene, que les significa y que finalmente los motiva. Entonces, esto lo tenemos que entender para que los que somos no tan jóvenes entendamos cómo aprenden los jóvenes y sobre todo cómo los motivamos. ¿Sí? A través, repito, por ejemplo, la alumna esta de la UNAM estudia a través de tutoriales en YouTube. O sea, ya no memoriza conceptos, sino está a través de la videocultura, conociendo los diferentes aspectos del examen y finalmente logra un examen perfecto. O sea, eso demuestra que los jóvenes están aprendiendo de manera distinta a como aprendíamos antes los que tenemos un poco más de años. Ahora bien, en el proceso de aprendizaje autogestivo es importante también generar una atmósfera de aprendizaje. ¿Qué es una atmósfera de aprendizaje? Es que creemos las condiciones necesarias para nuestro propio ambiente de aprendizaje, o sea, en el sentido de que tengamos las condiciones adecuadas para poder aprender. Supongamos que estamos en casa, hay mucho ruido, hay mucha gente, indudablemente no es el mejor ambiente. El ambiente lo construimos nosotros a partir de no sé, posiblemente tengamos un cuarto. Si nos gusta estudiar con música, pues con la música. Hay gente que le gusta con música, hay gente que no le gusta con música. Pero finalmente los ambientes de aprendizaje o las atmósferas de aprendizaje también inciden en que no nos aburramos, que tengamos disciplina y que finalmente superemos lo que es muchas veces los que hemos llamado como los errores o los obstáculos para el proceso de autogestivo de aprendizaje. La siguiente, hay que decirlo que no hay aprendizaje sin motivación. Es importante estar motivados, es importante creer en nosotros, saber de lo valioso que es el conocimiento y finalmente la preparación profesional. Y que la preparación profesional no necesariamente depende de otro. O sea, no que el profesor me enseñe, sino que yo aprenda. Y a través de lo que ya encuentro en bibliotecas digitales, en redes informáticas o en bases de datos o a través de libros electrónicos o libros en físico, pueda yo estar motivado para el aprendizaje. Hay que entender que no hay aprendizaje sin emoción. La emoción nos hace más participativos, más entusiastas y sobre todo nos genera un aprendizaje más lúdico, más entretenido. Saber que nuestro cerebro necesita emocionarse y motivarse para aprender mejor. Y si nosotros lo hacemos, si nos motivamos y nos automotivamos, lo podemos lograr. Sí se puede, querer es poder. Ahora bien, para el aprendizaje autogestivo debemos de tener un plan, ¿sí? Este plan se divide básicamente en 3 partes. La primera parte hay que tener o fijar objetivos y metas de aprendizaje. O sea, preguntarnos qué queremos, o sea, qué objetivo vamos a cumplir y qué metas de aprendizaje queremos lograr, ¿sí? Después hay que definir estrategias, o sea, cómo lo vamos a lograr, estrategias y tiempos. Cómo lo vamos a lograr y cuándo lo vamos a hacer. Y finalmente, evaluarnos. O sea, es importante la evaluación periódica para ver si alcanzamos los objetivos y las metas fijadas y si no, buscar una retroalimentación. La retroalimentación implica que podamos hacer algunos cambios en nuestro comportamiento, podamos revisar otros materiales, pero finalmente, repito, ese plan contempla objetivos y metas, o sea, definir qué queremos. Segundo, definir estrategias, cómo lo haremos y tiempos, o sea, cuándo se hará. Y finalmente que sepamos evaluar lo que hemos hecho, de tal forma si estamos alcanzando el objetivo de aprendizaje buscado o no. ¿Qué debemos en este proceso de autogestión? También hay que saber que muchas veces lo importante no es aprender, sino es desaprender, porque venimos desde la primaria, la secundaria, la preparatoria y la universidad con un modelo de educación tradicional, presencial. Entonces muchas veces tenemos que también desaprender cosas para poder, de cierta manera, buscar alternativas de aprendizaje distintos. Entonces debemos desaprender lo siguiente, ¿sí? Que alguien nos diga que estamos bien o que estamos mal. O sea, el conocimiento no es absoluto, hay diferentes interpretaciones de un mismo fenómeno, hay diferentes teorías.
y que finalmente nosotros debemos de revisar esa pluralidad de metodologías o de teorías o de hipótesis para que ampliemos nuestro horizonte de conocimiento. Segundo, debemos aprender que alguien nos diga qué debemos aprender. O sea, finalmente cada quien debe aprender según lo que le nazca, le genere interés y finalmente sienta que ayuda a su formación profesional, ¿sí? Hay que entender que el aprendizaje va más allá de un programa, de un curso. O sea, podemos estar estudiando para pasar una materia y eso es importante, pero la idea es aprender para que se quede, que sea más allá de una calificación, que sea más allá de un título. O sea, aprender para poder crecer como personas y poder incidir en el desarrollo de nuestra sociedad. Y también debemos desaprender que alguien nos fije un ritmo de aprendizaje. O sea, en el sentido de decir, bueno, voy bien, voy mal, voy muy rápido, voy muy lento. Cada alumno, cada estudiante es distinto y, repito, tiene también diferentes formas, métodos y tiempos para su aprendizaje. Hay que desaprender también a distraernos, o sea, en el sentido del estudio, de dejar todo al final. Muchas veces nos gusta, por ejemplo, estudiar para los exámenes, pero al final, o hacer los trabajos de investigación al final. Hay que desaprender a no administrar bien nuestro tiempo, ¿sí? Hay que desaprender, el futuro de la educación ya no va a ser presencial y no es ahorita por la epidemia o por la contingencia epidemiológica. El futuro de las universidades en el mundo va a ser digital. Entonces tenemos que empezar a entender que el aprendizaje presencial va a ser parte de la historia de la educación en el mundo, no solo en México o en Jalisco, ¿sí? Entonces el futuro de la educación estará mediado de cierta manera por dispositivos tecnológicos. Ahorita estamos iniciando en esta transición, pero entender que posiblemente ustedes o sus hijos ya no van a venir a la universidad tradicional y ya esos grandes edificios bonitos, grandes de la universidad probablemente ya no existan, sino que vamos a estar en la casa estudiando, vamos a estar en el trabajo, en la oficina. Y bueno, la universidad va a tener su presencia, pero básicamente a través de tecnologías. Y va a haber instructores del diseño instruccional, cuestiones metodológicas, etcétera, etcétera, pero va a ser distinto a lo que hoy entendemos pues como una universidad tradicional. Ahora bien, para aprender a aprender, o sea, que es el modelo autogestivo, hay diferentes métodos. Yo estoy sugiriendo un texto de Guillermo Michel, que el libro se intitula Aprende a aprender. Y aquí vienen señalados los principales pasos para que nosotros podamos aprender por nosotros mismos y finalmente logremos el objetivo de aprendizaje. La primera parte de este método señala que hay que tratar de comprender. O sea, comprender en el sentido de no solo memorizar conceptos, sino comprender, en este caso, el contenido de una lectura, de un video, de un simulador. O sea, entendamos el proceso, no memoricemos conceptos. Es importante también el repasar, el repensar y resignificar los conocimientos adquiridos en el sentido de cómo lo entiendes tú. O sea, no cómo lo entiende el autor, sino en tus propias palabras, repasa, pero de manera, como dice aquí, crítica, de manera de repensar a partir de nuestra propia concepción y darle un significado según nuestra propia cosmovisión. Tercero, desarrollar tu propio sistema de memorización. Por ejemplo, es muy común que se subrayen en un texto las palabras claves, ¿sí? O usemos algunos símbolos visuales o hagamos algún tipo de relación, de tal forma que nos signifique algo o lo podamos recordar fácilmente. El poder subrayar las ideas claves es muy común en los métodos de autoaprendizaje. El cuarto es que tengamos un programa de aprendizaje, en el sentido de que definamos tiempos, puede ser lentos, puede haber pausas, sin prisa, pero con sistematización, o sea, en el sentido de continuidad y un estudio sistematizado. Y sobre todo, bueno, hay que aprender a leer y comprender lo que se lee, porque muchas veces leemos, pero no necesariamente estamos entendiendo lo que leemos. Entonces es importante aprender a leer y aprender a comprender lo leído. Michel está recomendando, por ejemplo, hojear todo el texto,
en lo general, primero sobre cómo está conformado, su estructura, las diferentes partes, y después capítulo por capítulo. O podemos seleccionar el capítulo 1 un intermedio y finalmente una conclusión. O sea, cada estudiante decide a partir de un texto o un libro cuáles son las partes más interesantes que debe de revisar. La número 7 es muy importante, es sabernos formular preguntas. O sea, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Por qué estoy aprendiendo? ¿Cuáles son las ideas principales? ¿Qué es lo que el autor me está señalando? O sea, ¿qué es lo que ya sabía y qué es lo nuevo que me está incorporando este nuevo texto o este nuevo artículo o este nuevo libro? Es algo importante, el formularnos preguntas sobre el mismo proceso de aprendizaje. Hay que fomentar una lectura activa, ¿sí? Subrayando, repito, haciendo preguntas o enfatizando. Es recomendable también hacer un resumen en voz alta, elaborar cuestionarios y cuadros sinópticos nos puede ayudar también, repasar y seguir repasando, eso es muy importante, aprender a escuchar y a ver también nos ayuda en ese proceso de aprendizaje, y finalmente el método Mitchell nos recomienda, ¿sí?, además de escribir, redactar en nuestras propias palabras, ensayos y artículos, nos recomienda formar el hábito del estudio. Es el resumen, podemos decir, del método Mitchell sobre el proceso de autoaprendizaje en este caso, del alumno, para poder formarse profesionalmente. Ahora, algunos comentarios ya finales. Es importante decir que para aprender a aprender, primero tenemos que aprender a administrar nuestro tiempo, aprender a leer y a lograr una total concentración en nuestros estudios, ¿sí? Tengamos el placer de aprender a aprender, o sea, tomémosle gusto al aprendizaje y que no sea una obligación porque nuestro papá, nuestra mamá o nuestro profesor o nos lo está pidiendo, sino que el aprendizaje como persona nos hace crecer y que le demos un sentido de alegría, de gozo, de placer en ese proceso de aprendizaje. Entender que la fuerza del éxito está en nosotros mismos, en nuestras personas, ¿sí? Nosotros somos el arquitecto de nuestro propio destino. El estímulo y el impulso para hacer realidad nuestro deseo y nuestros sueños están dentro de nosotros. O sea, no alguien va a venir y nos va a introducir el conocimiento. O sea, el conocimiento está ahí, hay mucha información en internet, repito, en bases de datos, en bibliotecas digitales. Lo importante es que nosotros lo busquemos, que estemos motivados a ese aprendizaje, que de cierta manera los automotivemos y podamos, como viene aquí en la frase, aprender a aprender, es aprender a educarnos. De cierta manera también lo decía Mitchell, aprender a liberarnos, aprender a crecer como personas para poder enfrentar los diferentes desafíos y retos de la vida, ¿sí? Hay que, ahorita que estamos viviendo en momentos de emergencia epidemiológica, podemos decir que podemos resistir, no dentro de nuestras casas en el sentido de sentirnos aprisionados, sino aprovechar para resistir leyendo, resistir estudiando, resistir preparándonos mejor y, ¿por qué no?, muchas veces ejercitarnos. O sea, aprovechar esa contingencia que se ha generado por el COVID-19 a nivel mundial para lograr un proceso de autoaprendizaje que implica un proceso de crecimiento personal a partir del uso de las herramientas, de las tecnologías de la información, para poder crecer como profesionistas y poder el día de mañana desarrollarnos pues como hombres y mujeres de bien para el bien de nuestro país. Y bueno, por finalmente decirles que el proceso de autoaprendizaje o de autogestivo implica, repito, motivación, objetivos claros, pero sobre todo disciplina y entrega para el estudio. Cada individuo es distinto, pero todos somos los arquitectos de nuestro propio destino y de nuestra formación profesional. Muchas gracias por su atención.